¿Qué pensarías si te digo que un avión moderno con 239 personas a bordo desapareció? Sin explicación alguna, no hubo una explosión, no hubo ninguna notificación de emergencia, no hubo despedidas, pero sí hubo algo mucho más inquietante. Ese avión primero se volvió un fantasma, porque no desapareció de inmediato. Primero se perdió toda comunicación con torre de control, pero un radar militar lo localizó y el avión seguía volando. Voló durante horas, en silencio, como si alguien en ese avión quisiera esconder algo, como si alguien no quisiera que los encontraran. El avión despegó de Kuala Lumpur, Malasia, el 8 de marzo de 2014. El vuelo era el MH370 de Malaysia Airlines, un avión modelo Boeing 777. Se estima que su duración de vuelo fuera de unas 6 horas para llegar a su destino, Pekín. Era un vuelo normal, personas abordando, maletas, despedidas rápidas. Todos a bordo seguían la rutina de siempre, la que se sigue cuando se tiene que viajar. Algunos iban de regreso a casa, otros apenas comenzaban un viaje. Nada se veía fuera de lugar, nada les parecía extraño. Dentro del avión, las luces eran tenues, algunas pantallas encendidas, personas dormidas, otros tenían conversaciones suaves. Todo parecía exactamente como cualquier otro vuelo, y eso es lo que lo hace tan misterioso. El copiloto fue el último en comunicarse a torre de control. Solo dijo: "Buenas noches, MH370 fuera". Palabras simples, una frase rutinaria. No levantó ninguna sospecha de lo que estaba por suceder, pero esas palabras fueron sus últimas. Después de eso, solo quedó silencio. El avión desapareció del radar civil a las 2:15 horas, sin advertencia, sin señal de emergencia, sin dar tiempo para reaccionar. En ese momento, algo era seguro. El avión no había caído, no se estrelló al perder comunicación, no explotó, porque en el radar militar se podía ver su trayectoria. Seguía ahí. El avión hizo un giro de forma deliberada. Cambió completamente su rumbo, como si quisiera ir en sentido contrario a su destino, y comenzó a alejarse, sin pedir ayuda, sin dar ningún aviso. Se alejó de todo y de todos. Durante horas, después de su último mensaje, se pudo seguir al avión en el radar militar, y este siguió en el aire con un rumbo fijo, sin responder, sin comunicarse, sin existir oficialmente, como si fuera un fantasma en el cielo. Los sistemas de comunicación permanecían apagados, pero los motores, esos sí seguían funcionando. La trayectoria que seguía no era el resultado de un piloto automático. La ruta era precisa, controlada, no era aleatoria, no era un accidente. Alguien estaba controlando este vuelo. Y mientras todo esto pasaba, dentro del avión, 239 personas. Queremos creer que tal vez tanto pasajeros como tripulación viajaban tranquilos, sin entender lo que pasaba. Algunos tal vez dormían, pero la realidad es que no sabemos si dentro de ese avión las personas estaban confundidas o tal vez aterrorizadas, a miles de metros de altura, sin señal para comunicarse con el exterior, sin control de su destino, sin salida posible. Estaban en un espacio cerrado, donde algo ya no se sentía bien. Cuando el mundo se dio cuenta de lo que pasaba con el vuelo MH370 de Malaysian Airlines, ya era demasiado tarde. Las noticias comenzaron a circular rápidamente. Un avión había desaparecido. Lo primero, se activaron los protocolos de emergencia. Países enteros participaron en la búsqueda. Aviones, barcos, usaron toda la tecnología avanzada de la época. Pero el océano es inmenso, oscuro, implacable y se guarda secretos muy bien. Pasaron meses en silencio, hasta que en el año 2015 apareció algo. Primero, un pequeño fragmento, después otro y otro más. Fragmentos dispersos en las costas del Océano Índico. Todas las piezas eran del Boeing 777 de Malaysia Airlines que fueron arrastradas por el mar. Esto confirmaba lo inevitable. El avión sí cayó, pero nadie dijo dónde. No pudieron decir dónde, y eso lo cambia todo.
Desde la desaparición del vuelo MH370 han surgido varias teorías. 3 son las que han resonado con más fuerza. Teoría 1. Esta teoría dice que tal vez fue el piloto, que él lo hizo, que deliberadamente apagó los sistemas, que desvió el avión de su ruta, que él lo planeó todo, que decidió volar hasta quedarse sin combustible y perderse en el océano. Pero hay algo que no encaja en esta teoría. El piloto no dejó mensaje, no dejó despedida, no dejó ninguna explicación, no dejó nada, solo silencio. Un silencio demasiado perfecto, demasiado limpio, como si faltara una pieza que le dé sentido a esta teoría. Teoría 2. Esta teoría dice que el piloto no estaba solo, que alguien más tomó el control del vuelo, un secuestro. Pero entonces, si era un secuestro, ¿por qué no pedir nada? ¿Por qué no comunicarse? ¿Por qué desaparecer sin dejar rastro? Un secuestro sin objetivo no tiene sentido. Y aún así, sigue siendo una teoría posible. Teoría 3. Algunos creen que fue una falla mecánica, una pérdida de presión, que todos los pasajeros y la tripulación quedaron inconscientes y entonces el avión siguió volando solo, en piloto automático, hasta caer en el mar. Pero hay algo que no cuadra con esta teoría. Ese giro que hizo el cambio de ruta, ese giro no fue en piloto automático. Ese giro, alguien tuvo que hacerlo. Y hay otras teorías aún más oscuras, teorías que incomodan. Se habla de errores que nunca se admitirán, de intervenciones que nadie confirmará, de muchas cosas que no encajan porque no deberían existir, ideas que suenan imposibles, pero que siguen ahí haciendo ruido porque nadie todavía tiene las respuestas. Y así, 239 personas desaparecieron sin dejar rastro. Muchas familias siguen esperando. Han pasado años de preguntas desde que un avión moderno desapareció así, sin explicación alguna, como si el cielo simplemente hubiera decidido borrarlo. En el año 2025, el gobierno de Malasia anunció la reanudación de la búsqueda. Creen que con las nuevas tecnologías tal vez puedan encontrar por fin una respuesta, pero hasta hoy no se ha encontrado nada. Nadie ha podido explicar qué fue lo que pasó realmente. Solo quedan las teorías, solo quedan los fragmentos y sobre todo el silencio. Un silencio que sigue ahí. ¿Fue un accidente? ¿Fue una decisión? ¿O algo más que tal vez nunca vamos a descubrir? Si quieres más historias reales como esta, suscríbete a Ecos en la Oscuridad. Con tu apoyo podemos seguir subiendo videos de misterios y crímenes reales sin respuestas. Y dime en los comentarios, ¿tú qué crees que pasó con ese vuelo? Hasta la próxima.